Vamos a compartir. Ah, no, al revés. Ok. Acá. Ufa. Ahí está. ¿Están viendo la placa, chicos? Sí. Perfecto. Sí. Vamos a avanzar entonces con reacciones químicas. Nivel 4, número de oxidación. Vamos a dar algunas definiciones. Es importante que tengan presente. Yo después este PowerPoint se los voy a pasar, así que lo importante es que lo entiendan. Después tomarán nota o reciben el Power o ven el video este. El número de oxidación lo vamos a designar con la letra NO, con las dos letras NO, una sigla. Va a ser un número entero. Más o menos va a estar entre -7 y +7. Va a representar el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. Si un átomo entrega electrones, el número de oxidación va a ser positivo. Si un átomo comparte electrones con alguien muy electronegativo, también. Al revés, si un átomo recibe electrones, va a ser electronegativo. Perdón, vas a decir, al ser electronegativo, va a tener número de oxidación negativo. Si recibe 2 electrones, como el oxígeno, va a tener número de oxidación -2. Y si los comparte con alguien que tienda a ceder, también. Acuérdense, el que da queda cargado positivamente, el número de oxidación es positivo. Por eso hablamos de oxidarse cuando aumenta el número de oxidación. Si recibe electrones, se carga negativamente, el número de oxidación baja y es lo contrario a oxidarse, que le vamos a llamar reducirse. Remarco entonces. También llamamos número de oxidación al estado de oxidación. La cantidad de electrones que el átomo puede ganar, perder o compartir. En el fondo va a haber una serie de reglas para establecer ese número de oxidación. La primera y principal. Un compuesto neutro tiene número de oxidación 0. Un compuesto cualquiera, por ejemplo el agua, tiene hidrógeno y oxígeno. El número de oxidación del oxígeno, les anticipo, va a ser -2. Y el número de oxidación de cada hidrogenito va a ser el necesario para que el número de oxidación de todo el conjunto dé 0. Siempre un compuesto neutro tiene número de oxidación 0. Segundo, aunque yo acá lo puse con el número 1. Cuando hay una sustancia libre, el número de oxidación es 0 también. Y si está libre, no da ningún electrón, no recibe ningún electrón, no comparte ningún electrón, y entonces 0. Queda ahí. Ejemplos. Número de oxidación del hierro, cuando está solito sin oxidarse, 0. Después cuando se combina con el oxígeno, aumenta, pero por ahora es 0. Del oxígeno solito, también. Por más que sea diatómico, el número de oxidación es 0. De otra sustancia, por ejemplo, el fósforo. Como es una sustancia simple, el número de oxidación, 0. ¿Estamos hasta acá? ¿Ven alguna señal de vida?
Todo bien. Sí. Sí, todo bien. Bueno, mejor así. También puede decir que no entienden, ¿eh? Si hay algo. Pero por ahora son claros, son reglas del juego. Como mucho, después cuando las ponemos en juego vemos si las vamos entendiendo o no. El número de oxidación del oxígeno combinado siempre es -2. Porque el oxígeno siempre va a tratar de afanar 2 electrones. Hay algunas excepciones. Cuando está con el flúor, porque el flúor es más negativo todavía, y cuando forma peróxidos, como el agua oxigenada, pero eso lo van a ver en quinto año. ¿Y esto qué forma? Porque no entendí. Cuando forma peróxidos, el agua oxigenada es un peróxido, es una sustancia no muy común, pero lo van a ver en quinto año. Es un comentario hacia el pasar. Nosotros este año, el número de oxidación del oxígeno, siempre lo vamos a considerar -2. Por ejemplo, cuando el oxígeno se combina con hierro, el número de oxidación del oxígeno es -2. Cuando el oxígeno se combina con el hidrógeno para formar agua, también es -2. O sea, hasta ahora tuvimos elementos libres, número de oxidación 0. Oxígeno, número de oxidación -2. Acá se va a empezar a complicar porque los no metales tienen diferentes números de oxidación y ahí los van a poder ver o en la tabla periódica o deducirlos. El número de oxidación de los no metales va a ser negativo, salvo que se encuentren con el oxígeno. En el oxígeno es el más negativo de todos. A negativo al oxígeno no le gana nadie, salvo el flúor. Por eso es el caso particular. Por eso el oxígeno siempre va a ser el más negativo de todo. En cualquier combinación, el negativo es el oxígeno. Al punto que los demás van a ser positivos. Opa, se me corrió. Por ejemplo, hierro y azufre. El azufre, que es no metal, va a ser negativo. Y en este caso, el número de oxidación del azufre es -2. Tendría que ponerle un colorcito. Voy a poner rojo al hierro. Porque todavía no lo estoy analizando. El azufre tiene número de oxidación -2. ¿Alguien me puede decir cuál va a ser el número de oxidación del hierro? Recordando que la suma de todos estos números de oxidación, ¿cuánto tiene que dar? Menos. No, O sea, del hierro, negativo. del azufre va a ser negativo, no metal. Pero la suma de todos estos números tiene que dar 0. ¿Te acordás de la primera ley? ¿O se acuerdan de la primera ley? La suma de todo tiene que dar 0. Si el azufre es negativo, -2, el hierro tiene que compensar ese -2 y va a terminar dando 0. 2. 2, perfecto, para 0. Gracias, ¿vale? Yo mismo me No confundí. entiendo esta parte porque no entiendo por qué ahí pusiste -2 y acá abajo vas a poner 2. Porque estamos hablando de los no metales. El hierro va a ser un metal. Entonces, el azufre es no metal. El número de oxidación del azufre es -2. El hierro es metal y entonces el hierro va a jugar de positivo. Recuerden siempre que la suma de todo tiene que dar 0. Igual vamos a dar otros ejemplos, no te preocupes. Pero es algo que es un tema que cuesta al principio, después le agarran la vuelta. Por ejemplo, el azufre con el oxígeno. El azufre junto con el oxígeno usa el número de oxidación 4 positivo.
¿Por qué? Porque los metales son negativos, salvo que estén con oxígeno. Cuando están con oxígeno son positivos, porque el oxígeno es el más negativo de todo. Y si vos te fijás, el oxígeno tiene -2 y -2. Son dos oxigenitos, cada uno con -2. -2 y -2 da -4. Para que todo el conjunto dé 0, el azufre tiene que tener 4 como número de oxidación. O sea, siempre tener presente eso. La suma de todos esos números de oxidación, de todos, va a dar 0. Vimos de la sustancia libre, vimos del oxígeno, vemos de los no metales. Ahora vamos al hidrógeno. El número de oxidación del hidrógeno puede ser +1 o -1. Cuando esté con el oxígeno va a ser +1. Cuando esté con los no metales va a ser +1. Y cuando esté con los metales, que es el más positivo, -1. Ya las reglas son más. Pero no se preocupen, siempre van a poder tener un machetito con un resumen de estas reglas que lo hice al final. A ver que me están chateando. Leto, ahora como es hidrógeno te tiene que dar -1 o +1. Depende con qué Exacto. cosa sea. Sí, sí. Uma, decile a Viole que no se preocupe, que lo estoy grabando. Sí. Bien. Bueno, vos me decías, Lara, el hidrógeno va a ser +1 o -1. Y estos son los ejemplos que tengo escondidos aquí. Por ejemplo, H2O, agua. Para el agua, el hidrógeno está con el oxígeno, entonces el negativo va a ser el oxígeno. El positivo va a ser el hidrógeno. Fíjense, el número de oxidación del oxígeno es -2. Eso es decreto, siempre. El número de oxidación del hidrógeno va a ser +1. Y como hay 2 hidrógenos, lo puse 2 veces. ¿Cuánto da? -2 más 1 más 1. 0. 0. Y la idea es que dé 0. El problema sería que no hubiera dado 0. Esto lo podría poner. Entonces, como un recordatorio. A ver si tengo una formita acá. Aclaro. No lo pongo. Después lo pongo un poquito más porque se me está haciendo lío. Del agua no, del hidruro de azufre. Azufre con hidrógeno. Acá el azufre, que es no metal, es -2. El hidrógeno, ahora que está con un no metal, se va a transformar positivo. Por eso es +1 y +1. Siempre va a haber alguien que es más negativo, que juegue de negativo, y alguien que es un poco menos negativo o más positivo. El más electronegativo siempre va a elegir el signo negativo, porque es el que se afana a los electrones. El otro va a tener un número de oxidación positivo porque es el que los cede. Si comparo el azufre, no metal, con el oxígeno, y el que va a ser negativo va a ser el oxígeno. -2. El número de oxidación de cada oxígeno es -2. Y -2 el otro va a ser -4. Y para compensarlo el azufre va a tener un 4. Fíjense que el número de oxidación se pone como si fuera un exponente, un número allá arriba, un superíndice.
¿Está? Sí. Bien. Por último, los metales tienen número de oxidación siempre positivo, porque los metales siempre van a ceder electrones. El hierro con el azufre, y estoy seguro que el hierro va a ser positivo y el azufre va a ser negativo, para que los dos se compensen y sumen 0. El hierro tiene número de oxidación más 2 y el azufre menos 2. Acá con el hierro y el oxígeno. A ver, yo no los puse todos. El número de oxidación del oxígeno es menos 2. Pero ¿cuántos oxigenitos hay? 3. 3. Entonces, menos 2. Control C. A ver si los puedo poner, aunque se me achique. Menos 2, menos 2, menos 2. Hay 3 oxígenos. ¿Y los 3 cuánto van a sumar? Menos 2 y menos 2. Menos 6. Menos 6. Entonces necesitamos que tenga 6 el hierro. Y como hay 2 hierros, ¿cuánto va a tener cada uno? Ahí se me mezcló. Ahí está. Tenemos que juntar 6 como número de oxidación repartidos entre 2 hierros. Y nos va a dar 3 como número de oxidación de cada uno. Ahí lo estoy tratando de ordenar. Después vamos a ir tomando un poquito más de práctica. Pero fíjense, 3 y 3, 6. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 6. La suma de todos los números de oxidación termina dando 0. Lo mismo me pasa con el calcio y el hidrógeno. El calcio es más 2, positivo, y el hidrógeno es menos 1. Pero como hay 2 hidrogenitos, se compensan los dos y terminan dando 0. ¿Hasta ahí se entiende? Por lo menos el mecanismo. Después hay que tomar un poquito más de práctica. Entonces, primero la suma de todos los números de oxidación va a dar 0. Segundo, ir viendo en cada caso. Ahí se me mezclaron un poquito. Resumen. Un metal siempre va a ser positivo. El hidrógeno va a ser negativo con los metales y positivo con los no metales. Los no metales siempre va a ser negativo, salvo con el oxígeno que son positivos. Y el oxígeno siempre va a ser menos 2. Tener presente que si la sustancia es simple, el número de oxidación es 0. Y para cualquier otra sustancia, la suma de los números de oxidaciones tienen que dar 0. Vamos de vuelta y voy a tratar de ordenar mejor. Primero de todo tenemos que ver si es una sustancia simple. Si es una sustancia simple, el número de oxidación es 0. Segundo, tengo que ver si es una sustancia compuesta, que la suma de todo da 0. Y después vamos mirando. ¿Tiene oxígeno? Le ponemos un menos 2 al oxígeno. ¿Tiene hidrógeno? Le ponemos un 1. Si está con metales, menos 1. Si está con no metales, más 1. Y metales y no metales nos vamos fijando para que sume todo 0. Vamos a ver si sale
algún ejemplito que tengo acá abajo. Por ejemplo, acá. Hidruro de aluminio. ¿El hidrógeno cuánto tenía? Menos uno más uno. Menos uno. uno. Menos 1, porque está con el aluminio. Entonces, el hidrógeno es menos 1. ¿Y cuántos hidrógenos hay? 3. 3. 3. Entonces, el número de oxidación del aluminio, ¿cuánto tiene que ser? A ver, si el hidrógeno es menos 1 y la suma de todos es menos 3, el aluminio tiene que llegar a compensar para que llegue todo a 0. Tiene que dar 3. 3 positivos, más 3. Bueno, esa es la idea. Yo ahora voy a dejar de compartir porque estoy con poco tiempo.